Saludos hermanos, la paz de Cristo esté con ustedes. Una vez más con ustedes, su servidor el diácono Antonio Tejeda, para seguir compartiendo y hablando con ustedes algunos términos religiosos usados de manera incorrecta con una connotación errónea. Ya hemos hablado de la palabra cristiano, de la palabra evangélico, de la palabra pentecostal. Vamos a hablar hoy de la palabra del término iglesia cristiana, iglesia de Dios, iglesia de Jesucristo. Cuando oímos esto, alguien puede decir, ¿por qué tantas iglesias, tantas denominaciones? Y también pudiera decir, ¿por qué precisamente de Dios? Si no es una redundante el término iglesia de Dios, iglesia de Jesucristo, que se asume que de ser iglesia, cuando Jesucristo mismo dijo en su evangelio que solamente es una la iglesia. En la profesión de fe o confesión de fe de Pedro, cuando él le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Le responden, unos que Elías, uno que Jeremías, otro que Juan el Bautista u otro profeta. Pero entonces Jesús lo interpela y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Ahí le dice Pedro, entonces, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ahí es cuando entonces Jesús le dice a Pedro, pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Mi iglesia, no mis iglesias, sino mi iglesia. Y el imperio de la muerte no la vencerá. Jesús viene a decir de que la iglesia es única, una sola iglesia. Y en definitiva, y así era desde el principio, porque sucede que la iglesia primitiva, que pasa a ser en el imperio romano de perseguida a protegida con la conversión de Constantino y su familia, pues entonces en el año 1517 el fraile agustino Martín Lutero presentó lo que se llamó 95 tesis como protesta, como rebelión en contra del Papa y la autoridad de la Iglesia en ese momento, fundando lo que se denominó la Reforma Protestante, formándose la Iglesia Evangélica, fundamentada en lo que es más bien alejándose de la iglesia apostólica o de conociendo los apóstoles y fundando las iglesias evangélicas en base a las Sagradas Escrituras. De ahí iglesia evangélica en función del evangelio. Es decir, que a partir de ahí se comienza a interpretar el evangelio que hasta ese momento estaba reservado a la iglesia. De ahí que en donde nacen entonces la iglesia evangélica y todas las denominaciones de iglesias que ellos denominan evangélica, como son la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, testigo de Jehová, vamos a decir también la bautista, monitas y otras denominaciones de iglesias. De ahí el número de iglesias, la abundancia de iglesias cuando Jesucristo ya vemos que fundó una sola iglesia. De ahí que entonces cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo no depende de que diga un letrero que es iglesia de Cristo, iglesia de Dios, sino que tiene unos elementos, como bien dice Jesucristo. La iglesia de Jesucristo entonces es una iglesia como característica que es única, es una. Está fundada sobre los apóstoles. Es una iglesia universal, católica, porque habla, vayan al mundo entero y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es una iglesia que tiene como cabeza a Pedro, que hoy en día sería el Papa. Esas son las características de la verdadera iglesia de Dios, de la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero precisamente hay unos elementos que se dieron cuando Martín Lutero divide la iglesia o forma la reforma protestante, que son los mismos elementos por coincidencia que se dan cuando en el Génesis, en el paraíso, se presenta el primer pecado del hombre cuando la serpiente tienta a Eva y ella hace que también peque Adán.
Y hay tres elementos que se dan en estas dos situaciones, que son la soberbia, la desobediencia y la lujuria. Esos mismos elementos se dieron con Martín Lutero. Se dio también la desobediencia a la autoridad o a la iglesia. La soberbia porque él quiso interpretar la Biblia. Y también se dio la lujuria porque él se casó con otra monja, Agustina, que fue también Catalina de Bora, que luego fue su esposa. De ahí que lo más importante de todo esto es lo que dice Jesús al final de esta palabra. El imperio de la muerte